estamos en nuestro lugar de nuestro espacio de trabajo y vamos a comenzar a hacer estos aros, que son los que les mostré, bueno, mostré otros también en la foto, pero estos son los aros que queremos hacer. Fíjense que tienen aquí una parte planita, una piedra, una pequeña mostacilla, también puede ser un sombrerito o algún otro adorno, el que ustedes elijan, y esta forma como rectángulo. Esto se pueden hacer de distintas formas, se pueden hacer cuadrados, se pueden hacer de diferentes formas. Ok, pero hoy día vamos a hacer esto, que si ustedes con su regla lo miden, tiene 1 centímetro arriba, 10 milímetros arriba, acá tiene de largo aproximadamente 40 milímetros, o sea 4 centímetros, 4, 1 y 2,5. ¿Se fijan? Eso es lo que vamos a necesitar. Y es por eso que tenemos que cortar 2 alambres de 0,8. Bueno, pero vamos a hacer un pequeño repaso, se los voy a dejar acá para que lo estén viendo, de los materiales. Como les puse en la descripción y en la foto, son 2 alicates, alicate cortador, alicate plano. Si no tienen alicate cortador todavía, pueden cortar con tijera. Si lo hacen con tijera, preocúpense muy bien de tomar las 2 partes del alambre y de usar en lo posible anteojos de protección. Súper importante eso. Y también necesitamos un martillo, ¿no es cierto? Que tenga un lado plano. Puede ser uno también de construcción. Una base firme. Este es un tas de acero de joyería, pero también puede ser no sé, una plancha donde se hace la carne. Puede ser un pedazo de un sartén antiguo, de esos de metal fuerte. Una piedra muy dura, etcétera. Y lo básico, ¿no es cierto?, que es una regla, ojalá metálica, son las más exactas, un Sharpie o un marcador indeleble que no se borre, una lima. Acá nosotros tenemos limas de joyería, ¿no es cierto?, pero pueden con esta lima de uñas también se puede hacer. Estas son las limas de joyería, que son limas de metal, que son bastante buenas y firmes. Si más adelante se las pueden comprar, hay que comprarse un juego. Bueno, y esta que también sirve perfectamente bien. Ok, materiales, vamos a necesitar alambre, ¿no es cierto? Alambre 0,8. En este caso lo vamos a hacer con un alambre de bronce, que es este de acá, que es un alambre 0,8 milímetros o 0,3 inch o 20 Gauguin, se los voy a poner ahí en la descripción. También vamos a utilizar unas piedras, ¿no? Me quedaban de estas piedras doradas, pero me encanta cómo se ve el bronce con el color verde, así que lo vamos a hacer con verde. Se ve muy linda esta combinación de color. También vamos a necesitar 2 pequeñas mostacillas de metal, que pueden ser mostacillas metálicas, en lo posible, o también puede ser tapanudo, que se llaman, o apriete tuerca, que son estas que vienen abiertas, ¿no?, que son las que yo voy a usar en este minuto. Si no tienen de estas que se cierran en el minuto, porque se aprietan bien para que no se corra la piedra, tienen que tener además un pegamento, ojalá un pegamento tipo la gotita que hay aquí en Chile, no sé si en otros países, pero tienen un pegamento transparente, ¿no es cierto?, y ojalá en gel, para poder pegar la piedra y que no se les mueva hacia arriba y hacia abajo, que quede firme abajo en el tope. Bien, entonces vamos a partir primero con el paso número 1, que es medir y cortar. Para eso el alambre siempre es importante estirarlo bien, que el alambre quede bien estirado. ¿Cómo se estira el alambre? Con un paño de algodón o de fibra se estira, ¿ok? Se estira bien hacia arriba, hacia abajo, con el dedito gordo que yo lo tengo bien gordito, especial para este trabajo. Se estira el alambre y se mueve y se estira. Si ustedes tienen problemas para que les quede estirado, que está muy duro, lo pueden dejar sobre la estufa un rato, y ahí ya se les entibia. Bueno, obvio que si tienen un soplete, también lo pueden entibiar con el soplete, no a rojo, sino que solamente entibiar o dejar sobre una superficie previamente calentada, porque no queremos que se ensucie ni que se tiña, nada. Aprovechar que viene limpiecito el alambre, ¿ok? Entonces el alambre
estiradito. Lo que vamos a hacer con este alambre, ¿no es cierto?, es medir y cortar. ¿Cuánto vamos a medir? En este caso necesitamos 2 trozos de 8 centímetros. Nos ubicamos en el 8 y acá lo marcamos con nuestro lápiz Sharpie. Al principio, sobre todo, acostúmbrense a marcar la primera, porque uno todavía no tiene el ojo, ¿no es cierto?, para calcularlo al ojo. 8 centímetros y marcamos, ¿ok? Hacemos una pequeña marquita ahí con el Sharpie. Una vez que tenemos esa marca hecha, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestro alicate de cortador y por la parte plana, esto es importante también aprenderlo, que este alicate parece obvio, pero a veces uno no lo sabe. Si tú cortas por este lado, te queda plana la punta. Si tú lo cortas por acá, te queda en punta. Nosotros ahora queremos que nos quede plana, así que esta parte la vamos a cortar con el alicate así, para que nos quede planito este lado. Del final acá nos quede planita esa punta. Ahí lo cortamos. No está muy bueno mi cortador, parece. Ahí. Y con este mismo, de ejemplo, lo pego al otro lado y corto el otro trozo. También con el lado plano. Si lo hago con tijera, tengo que afirmar el resto de alambre para que no salga disparado. ¿Ok? Yo uso anteojos, así que no necesito usar lentes protectores. Pero tomen todas las precauciones de seguridad porque más vale más que menos en seguridad. Entonces tenemos nuestros 2 trozos cortados de alambre. 0,8 milímetros, puede ser de 0,9, incluso de 1. Lo importante es que nos quepa por la orejita, ¿no es cierto? Y nos quede bien. Y ahí tenemos las 2 puntas, ¿ok? Entonces ahora que tenemos estas 2 puntas, vamos a ir al paso número 2. El paso número 2 es bien simple. Necesitamos, ¿no es cierto?, aquí ya las otras herramientas que son el martillo y nuestra base firme y dura, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Como ustedes lo pueden observar acá, necesitamos agrandar la punta. Agrandar esa punta. Entonces aquí vamos a tomar estos alambres. Lo primero que vamos a hacer es que los vamos a lijar en uno de los lados más planos para que nos quede bien planito. Bien planito. ¿Se fijan? Ahí. Bien plano las 2 puntas para que después nos cueste menos emparejarlo. Luego, con nuestro lápiz Sharpie, lo que vamos a hacer es que vamos a marcar la parte que queremos golpear. No es mucho lo que queremos golpear, es aproximadamente 2 milímetros. Entonces vamos a marcar al ojo con nuestro Sharpie lo que queremos golpear. Y vamos a marcar los 2 juntos. Ahí. Eso es lo que queremos golpear. Quizá un poquito más. Sí, un poquito más. Son como 3 a 4 milímetros. ¿Se fijan? Eso es lo que queremos golpear. Una vez que los tenemos listos, lo que queremos, ¿no es cierto?, ahora es armar nuestro aro. Vamos a tomarlos por separado y donde está la marca vamos a golpear suavemente. No hay que golpear fuerte, suave. No es necesario golpear tan fuerte. ¿Ok? Ahí lo tenemos la marca, eso es lo que vamos a golpear. Nos ponemos aquí y golpeamos la punta. Como hacia afuera, así. ¿Se fijan? Ahí se nota. Un poquito más. Por el otro lado. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Lo que queremos lograr es que no se pase de largo la piedra. Entonces vamos a probar la piedra que tenemos acá. A ver si se pasa para el otro lado o no. Ya no se pasa para el otro lado. ¿Ven? Está perfecto. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Tomamos el alambre. Vemos donde tiene nuestra marca. Por acá. Aquí está nuestra marca. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que golpear. Lo ponemos sobre la superficie dura. Y con este movimiento golpeamos la punta. Suave para no cortar el alambre. Entonces vemos si las 2 puntitas están iguales de largo.
Verificamos. Ustedes fijan, esta me quedó cortita y esta me quedó súper larga. Eso es normal que pase. A veces se me corre el martillo, no hay problema. Yo lo que tengo que lograr es que estas dos me queden iguales. Entonces lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es cortar un poquito esta que me quedó larga. Porque me gusta este tamaño. Si me gustara este, tendría que seguir golpeando esta de acá. Entonces esta la voy a cortar un poquito para igualarla con la otra. Me coloco acá y la corto donde calculo que es el tamaño. Antes de seguir adelante, tengo que lijarlas, ¿no es cierto? Las voy a lijar para que me queden bien blanditas. Despejo acá, saco el martillo, que lo voy a seguir ocupando, mis alicates, ¿no es cierto? Y con la lija procedo a limar las puntas, igual como si estuviera limándome las uñas. Lo mismo. Por todo alrededor y redondeando la punta, que no, bueno, a mí me gusta redondeada. Si a ti te gusta cuadrada, la puedes dejar cuadrada. Eso es un tema de diseño que tú tienes que decidir si te gusta redondeado o cuadrada la puntita. A mí me gusta que esto quede como bien redondo. ¿Se fijan? Aprovecho de limar las dos partes que las golpeé con el martillo para sacarles un poco más de brillo, sacarle la marca que le hice con el Sharpie. ¿Ok? Y hago lo mismo con la otra. Como si le estuviera sacando punta a un lápiz o limándome las uñas. Cuadradas también se ven bien bonitas, ¿eh? Esto es una cosa de gustos. Y le saco las marcas si no me gustan. Hay gente que le gusta con marcas, que también se ven muy bonitas con marcas. Volvemos a probar entonces nuestras piedras. Tenemos acá. Perfecto, estamos muy bien ahí. Con mi paño esto lo vuelvo a enderezar porque lo noto un poquito chueco, que se me anduvo moviendo ahí cuando lo limé. Ahí ya está derecho. Y hago el siguiente. Un poquito chueco, me gustaría enderezarlo un poco con el alicate plano. Lo vuelvo a enderezar. Lo enderezo un poquito. Ahí. Ahí me gusta. ¿Ok? También puedo con el alicate plano, sin apretar, solo juntar, estirar el alambre. También se puede. Lo que pasa es que al hacer esto con el alicate se pone duro, bastante duro. Ahora, para mayor seguridad, como les digo, lo puedo pegar. Yo de ahí al final les voy a enseñar cómo pegarla. Entonces, una vez que tengo ya mis piedras instaladas, derechitos, bien rectos. Entonces ahora, acuérdense que esto medía 4 centímetros en total. Así que yo me pongo aquí abajo y donde está el 4 lo marco con mi lápiz Sharpie. Yo en general lo que hago es que marco del borde que termina mi pelotita más chica, mi adorno, ¿no es cierto? Lo marco en 2 o en 2,5, lo que a mí me guste más. A mí me gusta ese largo, ¿se fijan acá? Es largo de 2,5 me gusta. Entonces yo lo doblo aquí en 2,5, después le doblo 1 y después le vuelvo a doblar aproximadamente 2,5. Para hacerlo bien, lo que hago es que con mi lápiz Sharpie lo marco, para no equivocarme, ¿ok? Entonces, marco ambos alambres, ¿cierto? En 2,5 desde donde se terminan las piedras. 2,5. Ahí está. Hago lo mismo con el otro. 2,5. Y no sigo marcando, sino que inmediatamente no marquen todo el tiro, primero doblen. Entonces, ustedes se fijan acá, nosotros hicimos un rectángulo. Se colocan sobre la marca. Aquí tienen que decidir si se van a poner debajo de la marca. Yo me pongo debajo de la marca o arriba de la marca. Pero lo importante es que en las dos ocasiones tienen que hacerlo igual. Aquí yo me pongo debajo de la marca. ¿Ven? Ahí está la marca. Y lo doblo en 90 grados. Y lo doblo en 90 grados. ¿Ok?
Con el otro hago lo mismo. Me pongo en la marca. Ahí. Aquí tengo que preocuparme, sí, esto es importante. Por ejemplo, yo los estoy haciendo con esto en plano. Con esta parte de aquí en plano. No así. No que quede como ancho, sino que lo estoy haciendo así. ¿Ok? Ahí. Esto me está quedando ahí, ¿ven? Perpendicular. Entonces ahora lo doblo en 90 grados el alambre. Lo sostengo firme y lo doblo en 90 grados. Que me quede como una L perfecta. Ahí. ¿Ok? Una vez que tengo marcado eso, marco desde el doblez 1 centímetro con mi lápiz Sharpie. Desde el doblez marco 1 centímetro. Esa es la marca. Desde el doblez marco 1 centímetro. Esto pueden hacerlo ustedes de 2 centímetros. Esto pueden hacerlo de 2 y este de 2 y el otro de 2 y que les quede como un cuadradito. Eso depende del diseño que a ustedes más les guste. ¿Ok? Entonces, aquí, lo mismo que antes, nos ponemos delante de la marca. Yo siempre me pongo debajo de la marca. ¿Ok? Ahí está la marca, yo me pongo debajo y doblo en 90 grados. Doblo en 90 grados, que me quede un rectángulo. No se preocupen si no les queda perfecto porque después se martillea. Entonces ahí se endereza bien. Entonces me pongo antes de la marca, ¿no es cierto? Antes de la marca, ahí. Tómense su tiempo con calma. Y lo doblo en 90 grados. Y lo doblo en 90 grados. ¿Se fijan? Ahí está. Ok. A mí me gusta, esto es un gusto personal, a ustedes les puede... Ahí están listos prácticamente, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta que la terminación llegue justo donde empiezan las piedras. ¿Ok? Hay gente que le gusta que lleguen a la mitad, a mí por comodidad. Incluso hay gente que le gustan más cortos. Pero a mí por comodidad me gusta que lleguen justo al borde de las piedras. Entonces, yo veo está bien, me llega justo al borde de las piedras, está perfecto. Este, como que se me pasó un poquito. ¿Se fijan? Está pasado. Este está más corto que este. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque cuando tú lo martillas, se agranda. A veces se agranda un poco más, a veces un poco menos. Entonces yo aquí me equiparo y corto lo que sobra del alambre, que me quedó más largo. Lo corto. Y ahí me quedan los dos iguales. ¿Ok? Puedo acomodarlo bien, que yo sienta que me está quedando como yo quiero que me quede, los enderezo, que me queden lo mejor posible. Si esto me queda muy la punta muy para arriba, la enderezo de nuevo. Aquí yo vengo entonces ya a hacer los ajustes. Y vamos a las terminaciones, que para las terminaciones lo que tenemos que hacer es ponernos sobre nuestra base plana, dejando las piedras afuera, a un costado, y golpear todo el alambre suavemente, no fuerte, suave para no romper el alambre. El objetivo de esto es endurecer el alambre, nada más que eso, endurecer el alambre. ¿Ok? Ese es el objetivo. Endurecer el alambre. Para que cuando yo me lo ponga quede perfecto. Y hago lo mismo con el otro. Es importante golpear las dos esquinas, para que me queden bien firmes. Y la otra terminación importante en estos aros es sacar la rebaba, ¿no es cierto?, de las puntas, de estas puntas. Esto tiene que quedar totalmente suave al tacto. ¿Por qué? Porque esto es lo que va en la oreja. Entonces le sacamos las puntas y esto tiene que quedar como una punta redondeada.
Para eso puedo usar mi lima, ¿no es cierto? La que yo tenga a mano. Si tengo un Foredom o una máquina, un motor, claro, lo puedo hacer con una taza que se llama, una broca taza. Con eso quedan redonditos al tiro. Pero como les digo, también con mi lima le puedo sacar todas las rebabas y me quedan súper bien terminados. No tengo ningún problema. ¿Ven? Ahora, si me siento en la necesidad de que se me salen, que se me corren, que este no es el caso, pero si se me corrieran, esta se me corre un poquito, ¿se fijan? Que me quedó media suelta. ¿Cómo lo hago? Tomo mi pegamento. Hay que tener mucho cuidado porque el líquido es muy engañoso. Y lo aprieto bien hacia abajo, ¿ok? Yo les recomiendo que si tienen gel lo hagan indirectamente, porque lo que pasa es que cae mucho. Entonces ustedes pueden sacar así, es más fácil y es más limpio. Es mucho menos probable que se les ensucie su pieza de joyería. ¿Ok? Le echan ahí y después lo aprietan abajo, que les quede bien pegadito. ¿Se fijan? Ahí ya tienen sus aros. Ahora, todas estas marcas que ustedes le hicieron las pueden sacar tanto con su lima, no hay ningún problema, salen al tiro, y también las pueden sacar con alcohol. Un pañito con alcohol saca todas las manchas, ¿eh? Todas las marcas que le hicieron, no hay ningún problema. El Sharpie con alcohol sale perfecto. En general todos los lápices estos indelebles salen con, ¿se fijan? Ahí ya estarían listos nuestros aros. Y por último, el tip que les quería dar es respecto a la forma que yo lo quiero hacer. Ustedes pueden también, si les cuesta sacar con el alambre, etcétera, pueden medir antes, ¿no es cierto? Y con su Sharpie o con una lapicera más fina, marcar lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, ustedes dicen, mira, lo voy a hacer arriba, siempre hay que partir por la parte de arriba. Arriba lo voy a hacer de 1,5 centímetros, un poquito más ancho del que hice el otro, 1,5 centímetros, ahí. ¿Ok? El largo lo voy a hacer de 3 centímetros más la bolita. Este que hice yo era de 2,5 centímetros, lo voy a hacer más largo. Lo voy a hacer de 3 centímetros de largo, ahí. Aquí va a ir una bolita, aquí va a ir esto, y aquí le voy a hacer una patita que vaya bien cortita pero ancha, ¿ok? Y un poquito, que eso también se puede hacer para que quede más fácil de poner. A mí me gustan rectos, ¿eh? Pero ustedes también pueden, con el mismo alicate plano, sacarle una puntita para que sea más fácil de introducirlo en la oreja. ¿Se fijan? También le pueden hacer esa puntita hacia afuera. Eso es un tema de diseño. Perfectamente bien se lo pueden hacer, igual queda bonito. ¿Ok? Entonces, como les digo, ustedes pueden dibujar distintas formas. Pueden hacerlos más cuadrados, más largos, etc. Y después, con su alambre, ustedes cortan el alambre de 8 centímetros, 10 centímetros, más largo quizás para que les alcance. Y lo ponen acá y lo marcan. Le hacen la marca aquí con el lápiz, con el Sharpie, después lo marcan acá y después lo marcan ahí. Entonces saben ya que aquí tienen que poner la piedra, golpear, doblar ahí al tantos milímetros, doblar después para abajo. Yo les recomiendo seguir el camino que yo hice, que es partir desde acá, martillar la base, colocar las piedras, medir, marcar y terminar. Pero este era el tip adicional para que ustedes puedan hacer distintos diseños en base a este aro que hicimos hoy. Ustedes con un lápiz y papel pueden diseñar distintas alternativas de este aro que le llamamos aro moderno. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, como les decía antes, me lo pueden hacer con toda confianza. Si les ha gustado este video, suscríbanse, pongan la campanita y todas esas cosas. Y próximamente voy a estar subiendo otros videos. Estoy en la serie aros, que es la primera lista que voy a hacer de aros. Después vamos a ir haciendo colgantes y otras cosas.